Saludos a todos los que comparten con nosotros este tiempo en el podcast de Te Presento A, que a través de nuestro canal de YouTube puede revisar a cada hora siempre que usted lo desee. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con un invitado especial y si sigue con nosotros sabrá de quién se trata. Digo especial porque hablamos con Julio Mujica Roy, uno de los profesores de lenguas y señas, pero una de las personas más queridas en los medios de comunicación por el acercamiento con la comunidad sorda de nuestra provincia y también del país. Quédese junto a nosotros en Te Presento A, la historia de Julio Mujica Roy. Con Julio Mujica Roy dedicamos este segmento de Te Presento A este sábado, que nos acerca a la posibilidad de conocer más sobre la vida de este joven, quien tiene mucho que ver con la comunidad sorda de nuestra provincia. Julito, voy a permitirte llamarte así por la cercanía que nos entraña a partir de la relación de trabajo que tenemos. ¿Por qué estudiar lenguas y señas? A ver, como tal no estudié lenguas y señas. Mi formación es empírica, porque soy hijo de padre sordo. ¿Sí? Y entonces mi formación fue empírica y después estudié la licenciatura en educación especial. Quiere decir que tú eres graduado en educación especial. Lo y que con un perfil también en especialidad. En la especialidad de educación espacial. Educación especial, todo es educación especial. Lo que como tal, la formación mía como intérprete de lengua de señas viene de formación empírica, por conocimiento que adquirí con mis padres. Entonces, supongo que tus padres son sordos los dos. Mis padres los dos son sordos y tengo 4 tíos sordos más. Quiere decir que vienes de una familia donde son personas que están en esta situación de discapacidad. Quiere decir que aprendiste constantemente por la relación con ellos. Cuéntame cómo fue este primer momento, Julito. Desde pequeño fui el intérprete de mis padres. A la bodega, a la carnicería, a la farmacia, donde quiera, yo era el intérprete de mis padres. ¿Eres el mayor de cuántos hermanos? El mayor de mi mamá, pero de mi papá soy el segundo. Pero como tal, en ese matrimonio yo fui el mayor. Entonces, era el primero en todo, para acá, para allá. Me llevaban a la bodega el azúcar, yo le decía azúcar, 10 pesos, 10 pesos le decía. O sea, todo lo que yo conocía en la casa es lo que yo comunicaba a las personas. Si decían la farmacia un medicamento, por ejemplo, el paracetamol, yo le decía un dolor de cabeza y una pastilla para dolor de cabeza. Ya ellos sabían que era dipirona o paracetamol, porque era un niño, no sabía cómo eran las palabras, pero ellos sí me decían la seña y yo ya servía de intérprete. Ahora, Julito, un día me corregiste algo que no lo voy a olvidar jamás. Y yo decía, bueno, sordo mudo. Y me dices que la persona muda no existe. No. Explícame cómo es esto para que también los que llegan ahora a este podcast entiendan. Muy importante esta información porque se desconoce sobre el tema. Las personas son sordas o hipoacúsicas, no sordo-mudo ni mudo. Las personas tienen la costumbre de, porque ellos no expresan, no se comunican oralmente como nosotros el español, piensan que son mudos. Ellos no son mudos, porque ellos emiten sonido. Al emitir sonido, ya no son mudos, son sordos. Pues su afectación es la audición. Lo que al no poder escuchar, no pueden desarrollar el lenguaje. O sea, sus cuerdas vocales no se desarrollan. Y por eso es que son sordos o hipoacúsicos. Que el hipoacúsico es la persona que tiene un resto auditivo, pero sí se puede expresar en español, o sea, tiene un vocabulario más o menos moderado, pero no como nosotros que lo somos oyentes. Entonces, por eso se dice que son personas sordas y personas hipoacúsicas, no ni mudo ni sordo-mudo. Eso está así porque realmente ellos emiten sonido y el mudo no emite sonido. Por lo tanto, no existen mudos, sino sordos. Sordo e hipoacúsico. ¿Cómo recuerdas ese primer momento, el niño Julito, en su casa? ¿De dónde eres? ¿De dónde era usted? De la ciudad del Villamil. Del Villamil. ¿Cómo recuerdas esa interrelación con tu mamá y tu papá y ese primer choque para un niño que sí podía hablar, que sí se relacionaba en la escuela? Me imagino que fuiste al círculo infantil. Sí, exacto. Desde muy pequeño, todo lo que visitaban a mi casa eran personas sordas. Mi casa jugaba dominó por la noche, muchas personas sordas, y yo lo que hacía era observar todo el tiempo y movía las manos, imitaba la seña. Lo que hacían ellos. Exactamente, no sabía, imitaba. Y los vecinos, sí, por la cercanía, se daban cuenta que eso podía afectarme en el lenguaje. Y entonces decidí hablar con la Federación del CDR. La Federación de Mujeres Cubanas. Sí, del CDR, para entonces hacer el trámite para mi mamá, poderme incluir a mí en el círculo. Y por ahí empecé yo a desarrollar el lenguaje en el círculo. ¿En qué círculo estuviste? Estuve en el que está en el rancho. En el Enrique Echevarría. Enrique Echevarría, estuve en ese círculo. Y entonces ahí transité por ese círculo, gracias a eso también, a la ayuda de los vecinos que me socializaban con sus hijos, con sus nietos, y así fui jugando con ellos y fui conociendo el lenguaje oral, el español.
y ya después adquirí lenguaje de señas por mis padres. Y todos los que visitan mi casa eran personas sordas. O sea, era difícil que yo no supiera algo de lengua de señas. Obligatoriamente conocías la... Por necesidad aprendí lengua de señas. Ahora, ¿cómo era tu relación con tu mamá? Porque los vecinos te ayudaban, conversaban, tenían esta interrelación contigo a partir de lo que se estaba viendo que sucedía en la familia. Pero con tu mamá, porque eres su primogénito, eres lo más sagrado que tenía ella, y tu comunicación con ella a medida que ya tú sí ibas hablando, ¿cómo era? Yo, ejemplo, desde niño le decía, de ir al baño, le decía pipi, o sea, caca, agua, leche. Yo invitaba la seña y ella me corregía la seña. Me decía, no, se hace así, leche, agua, y ella me iba enseñando poco a poco el lenguaje como era establecido. O sea, cómo ellos lo tienen incorporado. Exactamente. Yo lo que hacía era imitar, creía cómo podía ser, y ellos me rectificaban, y así fui aprendiendo el lenguaje. Pero mi mamá sí, para todo. Mi mamá fue ama de casa por un tiempo, hasta que ella secundaria básica, ya después se incorporó a trabajar, pero mientras tanto yo era el que para todo con ella, para arriba o para abajo. Ella me movía en la escuela, las reuniones de padres, muy importante. Mis padres no sabían lo que se decía. Ahí tú le jugabas alguna mala pasada. Yo era el intérprete de mis padres, y muchas veces fui maldito, no dejo de reconocerlo. Estudié en la media y muchas veces tuve problemas, me fugaba a la escuela. Cosas que a veces hacen los niños. Muy disciplinado que fui al principio, pero bueno, era normal esa etapa de rol de primaria, secundaria, uno va cambiando, adolescente, y mis padres sí lo mandaban a buscar. Y yo era el intérprete de mis padres. Y lo que la directora decía, yo decía todo lo contrario. ¿Verdad, Julito? ¿Verdad que lo hiciste? Sí, muchas veces. Hasta que un día una profesora que estaba presente con la directora se quedó así y dijo, es que ella no reacciona. Si está diciendo cosas malas de su hijo y ella no reacciona, aquí hay algo raro. Y le comenta a una vecina que tenía un hijo en el aula conmigo y le dice, no hay más nadie que conozca lengua de señas. Y le digo, sí, hay una vecina que sí conoce muy bien la lengua de señas y se lleva muy bien con ella. Y la mandan a buscar. Y cuando, ya en ausencia mía. Ya tú no estabas ahí. Y entonces ahí sucedió que se enteró mi mamá de toda la maldición que yo era un matito en el aula. Y entonces, bueno, al final, tú sabes. Ya ahí te sonaron ya. Y ya mi mamá sí desconfiada de mí. En cualquier momento que me llevaba a un lugar de esto, siempre ella me decía, no. Que le repitiera. Y después le decía a la persona, como que es lo que está diciendo, como ya estaba dudando, porque ya yo iba creciendo, iba cambiando, ya iba pensando de otra forma. Entonces, ¿cómo me incorporo a trabajar como intérprete? Porque la Asociación de Sordos reunía a todas las personas sordas y yo participaba con ellos en las actividades de la Asociación de Sordos. ¿Y al verte el desempeño que tenía? Exacto. Yo a veces era el intérprete de ellos espontáneamente, en cualquier actividad, improvisadamente, y entonces ellos iban observando y ellos me tratan de captar, pero yo estaba estudiando en ese momento. Y por ahí es que empieza ya mi interés por ser intérprete de lengua de señas, que es como tal lo que hoy estoy ejerciendo. Hoy te desempeñas incluso como profesional. También. Impartiendo clases en varios sitios de la geografía pinareña. Sí, porque como me gradué de Educación Especial y hice una maestría en el CELAE, en el Centro Latinoamericano de Educación Especial en La Habana, fui título de oro en mi graduación. Entonces siempre la universidad me trató de captar para que yo continuara dando clases en la universidad. ¿Cuánto valor le concede, Julito, a la familia, a ese seno que te viene por sangre, pero la otra que no decides elegir tú y llega a jugar dominó y ayuda a tu madre o a tu padre, que también son de la misma comunidad sorda y hipoacústica? A veces yo he caído bien en algunos lugares y en otros lugares no. Por eso mismo, porque a veces la burla constante a las personas sordas a mí me ha afectado, en ese sentido de que yo tengo que estar a la defensiva todo el tiempo, defendiendo a mis padres y a todas las personas sordas que están a mi alrededor. Y eso me ha causado situaciones en la vida, pero al final no me arrepiento de nada, porque siempre lo que he hecho es defenderlos a ellos. Por ejemplo, he salido con mi mamá al hospital en una guagua, y vamos hablando de lengua de señas yo ella todo el tiempo. Y en ese transcurso, las personas están mirando. Y la gente comenta en la guagua, mira esos dos mudos, no paran de hablar, esos mudos. Entonces, esas situaciones, he tenido que estar frenando a la gente. No son mudos, son sordos. Y además son personas igual que tú. O sea, y eso un poco me ha hecho crecerme como profesional, como persona, y tratar de influenciar en las personas el conocimiento de esta comunidad, que hay muy poco conocimiento de ella.
Por ahí ha sido siempre mi defensa por ello. Y por eso cuando estudié en la universidad, mi tesis fue basada en la comunidad sorda. Mi tesis de maestría también fue por esa misma línea. O sea que siempre he tratado de investigar, de conocer un poco más este mundo que se ha investigado mucho, pero no se ha llegado a lograr muchas cosas que todavía pudieran encontrarse en el camino. Desde el punto de vista de personas en situación de discapacidad, que lo son, porque realmente un sordo no tiene ese sentido activado y necesita una atención especial. ¿Cómo crees que la academia debe lograr un abordaje para que exista una verdadera inclusión de estas personas y de sus familiares? Porque imagino que tú debes haber sufrido bullying Sí. en la primaria, sobre todo en este primer acercamiento. Exacto. Y lo viviste en carne propia, tus hermanos también. No, y casualmente siempre fui defensor de mi familia por mis hermanas que venían detrás y siempre pasaba lo mismo con ellas. En las escuelas también hacían bullying a ellas y yo siempre tratando de inculcarle que no se sintieran ofendidas ni decepcionadas por tener sus padres sordos. Al contrario, tienen valores iguales que cualquier otra persona y además son personas que hay que incluir en la sociedad. Y una vez que ellos conozcan la lengua de señas, todo el mundo conozca su lengua de señas, ellos están incluidos. Porque al final yo siempre, eso que yo imparto también en la asignatura. En la universidad yo doy discapacidad auditiva, es la asignatura que yo doy en la universidad, en la carrera de logopedia y en la carrera de educación especial. Yo imparto esa asignatura y es lo que yo siempre trato de explicarle a los profesionales, que la educación especial aborda todo tipo de discapacidad, pero la discapacidad auditiva, lo que más la diferencia es el lenguaje. Hay una barrera comunicativa y esa barrera comunicativa es la que ha afectado la inclusión de las personas sordas en la sociedad. Y si nosotros todos conocemos su lengua, ya los estamos incluyendo. Claro, no hay exclusión. Exactamente. Pero las personas sordas siempre van a estar excluidas por ese mismo conocimiento, que la gente no conoce su lengua y ellos siempre se sienten excluidos. Pero si nosotros estamos, todos los profesionales y todas las personas que podemos luchar por eso, no hay problema. Mi hermana, que es la que me continúa después de mí, también estudió la misma especialidad. Quiere decir que ustedes dos son prácticamente estudió la misma especialidad y está graduada, está trabajando hoy. Ella es intérprete de lengua de señas en la secundaria Tomás Orlando Díaz, con un niño incluido. De eso te iba a hablar, de cuánto creías tú como profesional que podrían incluirse estos niños en unas escuelas normales sin que tengan que ir a una escuela especial. Exacto. La escuela especial siempre en primaria es bueno, porque la escuela especial te da herramientas, te da instrumentos que puede el niño mejorar y desarrollar y conoce su lengua con sus mismos niños iguales que él. Pero cuando ya transita a la secundaria, sí es importante la inclusión de ellos ya en la enseñanza general. Y ahí es donde viene el rol del intérprete. El rol del intérprete es en la inclusión. Entonces, este intérprete va a estar mediando en la comunicación entre el profesor y el estudiante. Pero también hace partícipe a todos los estudiantes oyentes del aula que se relacionen con ese niño que no conoce la lengua de señas. Y aprenderían también. Y todos conocen la lengua. Y es una manera de incluir al niño en la sociedad y en diferentes tipos de enseñanza. Hoy tenemos muchos niños sordos, o sea, niños jóvenes y adolescentes estudiando hasta la universidad. Y se ha logrado con la inclusión de un intérprete presente mediando en la comunicación. Hay muchos tabúes de las personas sordas, de lo picarescos que pueden ser, y de esto te propongo conversar más adelante. Vamos a hacer una primera pausa. Espero que usted esté disfrutando como nosotros todos estos acercamientos a una comunidad tan necesaria que está ahí, que tenemos que convivir con ella e incluirla en las propias dinámicas de la sociedad. Con Julio Mujica Roy conversamos hoy en Te Presento A. Quédese junto a nosotros. En un segundo momento les propongo conocer mucho más de la vida de este joven pinareño que hace camino al andar. Cuéntame de esos mitos que hay con las personas sordas y que a veces se transmiten en las casas. ¿Qué tan buenos son leyendo los labios de las personas? Porque a veces se habla mal de ellos y se exasperan. Claro, claro. Las personas sordas, lo principal que tienen son primariamente visuales o alertas visuales. Todo su desarrollo principal es la visión. Entonces, ellos se apoyan mucho en la lectura labiofacial, que es cuando las personas hablan, que no conocen lengua de señas y les hablan de frente, ellos se apoyan en esa lectura labiofacial y tienen mucha habilidad para leer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas a veces hablan y ellos están apoyándose en el lenguaje y saben cuando hablan más de ellos y se molestan y te dicen shh. Otra cosa que es importante, no les gusta leer mudo. Cuando las personas dicen, no, era un mudo,
ellos rápidamente te tocan y te dicen, yo mudo no, yo sordo. O sea, que ellos te rectifican a veces a las personas. Y yo a veces les digo, no se pongan bravos, que es que las personas no conocen, hay desconocimiento. Entonces, ellos dicen, pero tienen que aprender, pues ellos son oyentes, tienen que aprender. Entonces, ellos un poco que exigen, pero entonces también... Es un derecho propio. Exactamente, es un derecho que tienen ellos. Claro. Pero igual las personas a veces tienen el desconocimiento, entonces ellos no entienden que las personas no conocen sobre ese mundo, sobre esa comunidad. Y eso pasa mucho, pero sí se apoyan mucho en la lectura labiofacial y son muy buenos, muy habilidosos en ese aspecto. Ahora fíjate, ustedes son 3 hermanos de la pareja de tu papá y tu mamá, pero tu papá también tiene un varón mayor que otro varón que no es de esa pareja, y ninguno de ustedes tiene problemas auditivos. Quiere decir que hay otro mito que se desmonta, el mito de la transmisión genética. ¿Qué sucede? Que todavía no se ha podido definir si es hereditario o no. Quiere decir que científicamente no está definido esto. Hay casos que son hereditarios y hay casos que no son hereditarios. Entonces, mayormente no son hereditarios los casos, pero en el caso de mi familia hay más personas sordas. O sea, en el caso de mi papá, sí, mi papá fue por un accidente, se quedó sordo por un accidente a los 5 años. O sea que por esa parte no hay personas sordas, pero por parte de mi mamá sí hay 5 hermanos sordos, de 15 hijos que tuvo mi abuela. Quiere decir que tu abuela tuvo 15 hijos y de 15 tuvo 5 sordos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Conoce genealógicamente qué puede haber estado dando lugar a esto? Una historia que es muy difícil y rara para las personas entenderla, pero bueno, lo voy a explicar. Vamos a explicarlo porque sí. Creo que ha sido maravilloso este diálogo para la gente. Mi abuela tuvo 3 matrimonios. Y con los 3 matrimonios fueron con las 3 personas de la misma familia. O sea, mi abuela tuvo un matrimonio con un hombre, tuvo hijos con ese hombre, después se casó con el hermano de ese mismo hombre, tuvo hijos también con él y después con el primo de estos 2 hermanos. Entonces, hay una familia y está ella. O sea, no se sabe si el problema es ella o la familia de los hombres, porque los 3 hombres son de la misma familia. O sea, que los 15 hijos que tuvo mi abuela son primos y hermanos. Sí, son primos hermanos. La gente dice primo hermano cuando son criados. No, es que son primos hermanos. Porque con un hombre tuvo hijos, después tuvo hijos con el hermano, o sea que al final ya son primos hermanos los hijos, y con el tercero tuvo que es primo de la pareja de hermanos, o sea que al final todos son primos hermanos. O sea que en esa familia hay una liga de personas, de una familia y de otra. ¿Qué sucede? Que ninguno de estos hijos han dado hijos sordos. Y nietos sordos tampoco. Ya van por la 3ª generación y hasta ahora no hay nadie. Quiere decir que de esos hijos de tu abuela no ha salido ninguna persona sorda. Y nietos y bisnietos ya tiene mi abuela, o sea, ha tenido mi abuela y hasta ahora nadie ha tenido hijos ni con ninguna discapacidad. Vaya, ni siquiera una sordera, no, ni con ninguna discapacidad. O sea que al final parece que no es hereditario, pero hay alguien que tuvo el gen con el problema. O mi abuela, que tuvo los 15 hijos, o la familia de los hombres. Una vez que yo fui a un evento, al paso de las convenciones, un evento de discapacidad, ahí conocí a personas de genética de La Habana y ellos se interesaron en mi historia y quisieron hacer un estudio con toda mi familia. Lo que finalmente ellos vinieron a La Habana, pero no pude reunir a todos, porque cuando ya todos crecen, se casan, ya unos están para La Habana, otros en Artemisa, y entonces la familia está muy dispersa, no pude lograr reunirlos a todos, y no pude lograr hacer ese estudio. Pero la historia era importante conocerla, a ver si había herencia, pero bueno, no se pudo lograr. Julito, tú eres una gente muy querida en la comunidad donde te desempeñas, y has sido fiel defensor de que los medios de comunicación exista el lenguaje de señas. ¿Qué tan difícil es para una persona que conoce, que domina la lengua de señas, transmitir los conocimientos, el lenguaje periodístico, la información que se da a través de los medios de comunicación? Porque yo te veo que tú no paras, pero me imagino que esto debe tener alguna complejidad. Sí, cómo no. Nosotros somos traductores e intérpretes. Traducimos en momentos determinados una actividad y en el caso de la televisión interpretamos la información. No se dice todo textualmente, sino se interpreta la esencia, la información fundamental a lo que se quiere llegar, sin cambiar el contexto. O sea, el intérprete tiene un rol de habilidades muy rápidas, porque nosotros lo primero que tenemos que conocer es las primeras técnicas de interpretación. Técnica de interpretación es concentración, atención, memoria y agilidad mental. Y fluidez verbal. O sea, esas 5 funciones no pueden faltar en un intérprete de lengua de señas. ¿Qué sucede? Que el intérprete tiene que estar concentrado totalmente en lo que se está diciendo para que no confundir ni cambiar el contexto de la información.
Nosotros, cuando trabajamos en los medios, nos evaluamos, pasamos por un tribunal de evaluación, porque no todo el mundo puede trabajar como intérprete en la televisión, porque en la televisión se dice mucha información que puede cambiar la mentalidad de las personas y pueden confundir a las personas sordas también. Entonces, ¿qué sucede? Primero, se pasa por un filtro. Estas personas pasan un rol, se estudian y si están aptos pasan para la televisión a trabajar como intérprete. Porque el medio periodístico, como usted acaba de decir, tiene un lenguaje diferente. Entonces se transmite, pero hay que darle la información a las personas sordas, que la mayoría de las personas sordas hoy tienen bajo nivel cultural. Claro. Lamentablemente, no se debe decir, pero sí existe. O sea, la realidad es esa, porque muchas personas sordas adultas no fueron a las escuelas. ¿Vivieron de ese complejo? No, y no fueron a las escuelas porque, un ejemplo le pongo, mi abuela y mi abuelo no quisieron llevar a mi mamá y a sus hijos sordos a La Habana a estudiar, porque cuando La Habana era la escuela que estaba en La Habana, por la lejanía, por la distancia, por no despegarse de sus hijos, y entonces eso afectó que hoy mi mamá no haya estudiado, mi papá tampoco haya estudiado, entonces eso es un problema. Y sin embargo tienen unos hijos que todos son profesionales. Todos son profesionales. Mi hermana, la última pequeña, está haciendo la especialidad en otorrino. O sea que al final, ella misma dijo, yo no voy a estudiar más educación especial ni interpretación. Ni una seña más. Pero cogió medicina y por ahí se vio desviada para la especialidad de otorrino que dice que le gusta y que realmente tiene que ver con el mundo en que ella ha nacido y se ha criado. Entonces, retomamos lo que me preguntaba. Sí, es importante que las personas sepan cómo manejarse en cualquier situación, pero el conocimiento es fundamental. Ahora, en el caso de la televisión es muy fácil, pero la radio, ¿cómo le llega? Porque me imagino que el sonido no lo van a tener. Ahí sí no tienen sonido ninguno. Exacto. Es un medio que para ellos, si no tienen un intérprete al lado, está completamente ajeno. Imagínate que las personas sordas hoy están abogando porque las novelas tengan servicios de interpretación. Porque a ellos les llega más la información a través de un intérprete que a través de su titulaje para personas sordas. O sea, el titulaje closed caption. El closed caption. Que al final eso ayuda para el que haya estudiado, pero el que no estudió. Sí, el que no sabe leer. No sabe leer, no puede. Entonces es imposible. Entonces el servicio de interpretación para ellos es fundamental. Y en el tema de la radio es auditivo. Todo es, por ejemplo, las personas ciegas sí es muy válido para ellos, porque ellos no desean mirar, pero sí escuchan. Y en el caso de las personas sordas, sí tiene que ser todo visual. Todo es visual. Yo hablaba de la familia porque ustedes son muchos y tú amas a tu sobrino. Siempre que tienes una oportunidad de salir de vacaciones, tratas de salir y llevarte a toda la gente contigo. Así mismo es. ¿Cuánto significa ese aspecto filial en ti, tu sobrino, tu mamá, tus hermanas, tu hermano? Bueno, siempre en la familia, en nosotros familiares, hay un eje, que es el que siempre está guiando a todo el mundo. Me tocó ese rol a mí, yo soy el eje de mi familia prácticamente. Si hay un enfermo, el que corre soy yo. Si hay un problema familiar, el que corre soy yo. O cualquier cosa que se vaya a tomar una decisión familiar, cuentan conmigo siempre. Por eso mismo, porque soy el mayor principalmente. Y además, sin querer, he tomado el rol de protección, de proteger demasiado a mi familia. Y siempre soy yo el que maneja todo. Y por eso a veces es bueno y a veces es malo, porque cuando no quiero que tomen decisiones independientemente de ellos, no la toman esperando que yo aparezca para tomar decisiones, y eso no es bueno. He tratado de que sean dependientes de mí cuando yo quiero que todo el mundo sea independiente, pero es que me tocó actuar sin pensarlo, sin querer, proteger siempre a la familia, el seno familiar, y soy muy familiar por eso mismo. Cuando hay una actividad familiar, yo estoy con todos y siempre estamos buscando la manera, estamos todos en la familia, un cumpleaños, una actividad festiva, y siempre estoy tratando de tener la unión familiar. ¿Cuánto rol tiene la ANSOC en la formación de que las personas de la comunidad sorda tengan una protección legal, en representarlos, en protegerlos, en ser un eje de verdad, una asociación que responda a los intereses de esa comunidad? Bueno, los objetivos principales que tiene la asociación hoy, primero, incluir a las personas sordas en la sociedad. Segundo, incluirlo en la enseñanza de estudios, de diferentes tipos de enseñanza y en el empleo. Y lo último que estamos luchando hace rato y que lo logramos finalmente, es que se aprobara la lengua de señas como una lengua más en este país. Hace poco se creó la Constitución de la República y no se tuvo en cuenta que la lengua de señas era una lengua que se utilizaba en este país.
O sea, se tuvo en cuenta que el español es la única lengua que se utiliza en este país, cuando no es así. También existe la lengua de señas en esta comunidad sorda. Claro. Y bueno, lanzó con su conjunto de equipos, ha estado batallando hasta que se llegó a aprobar el 16 de septiembre de este año por el Consejo de Estado. Se aprobó ya la lengua de señas como ley ya de lengua de señas cubana, o sea que ya se incluyó como una lengua más en este país, y eso ahora va a dar otros pormenores. ¿Cuáles van a ser? Que dentro de poco puede que la enseñanza de la lengua de señas esté en todas las escuelas, o sea, en primaria, en secundaria, como una asignatura más, porque es lógico que si está el español y se habla también lengua de señas en este país, pues entonces deben estar las dos lenguas a conocimiento de todas las personas. ¿A cuánto asciende la comunidad sorda en Pinar del Río? ¿Tiene Hoy algún... están alrededor de 1.600 personas. Tampoco es un número... Pero 1.600 personas asociadas. Hay muchas personas que no se quieren asociar. Por mucho trabajo político e ideológico que se ha hecho con ellos, no se ha logrado, primero por los complejos que tienen muchas personas, otro por que no les interesa, por otros motivos, razones, y la familia a veces que no apoya también, pero no es un problema para Lanzó, porque Lanzó, aunque no sean asociados, siempre va a dar un seguimiento o un apoyo a estas personas. ¿Cómo te gustaría la Cuba del futuro que tenga que incluir exclusivamente no solo a la comunidad sorda, a sus familiares, al entorno? ¿Cómo la ves? Bueno, la comunidad sorda hoy todavía no está totalmente incluida y la familia tiene mucho desconocimiento. Entonces yo quisiera que en un futuro se lograra que todas las personas que tienen hijos o familiares con personas sordas se incluyeran un poquito más en sus vidas, porque a veces se alejan de ellos porque no saben comunicarse, porque a veces las personas con que ellos se vinculan son de su mismo tipo de comunicación, y a veces la familia rechaza eso por su desconocimiento y porque no les interesa conocerlo. Y también la sociedad, que tampoco le ha dado la participación que se necesita a esta comunidad, que se incluya en todos los centros de trabajo, en todos los centros de estudio. O sea, yo quisiera que esto fuera un trabajo de todos, pero que se incluyera ellos en todas las actividades de este país, que todavía no se ha logrado totalmente. Es decir, que quedan sesgos todavía. Sí, hay muchas cosas por hacer, que se está trabajando, no es mentira, se está trabajando, pero hay que seguir luchando por lograr esta inclusión total de ellos. Desde la formación vocacional hasta la enseñanza de lenguas y señas en la propia escuela, hasta la propia inclusión en la parada, en la cola de la balita del gas, que sí, tanto hablábamos antes de empezar, todo forma parte. Muy importante que hayas dicho eso. Ellos tienen un carnet que los acredita como personas con una discapacidad. Y las personas a veces me preguntan en la calle, ¿por qué en las colas las personas sordas tienen que marcar por limitado? Si ellos, tú lo ves físicamente, no tienen una limitación. Y yo les he explicado a muchas personas por qué. Ellos no escuchan cuando llegan, dicen, él no puede preguntar primero el último. Primero, pues no lo puede, son sordos. Tienen que estar llamando a la gente para preguntar quién es el último. Eso es una. Segunda, cuando pregunten quién es el último, ellos no escuchan y no pueden responder que ellos son los últimos. Tercera, en la escuela dan una información X cualquiera y ellos no se enteran de lo que están diciendo que van a hacer o que se va a hacer o que cómo se va a manejar la situación. O sea, mira cuántas limitaciones tienen ellos. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la prioridad? Que ellos marquen como la cual limitado, porque al final son personas con una discapacidad. No se ve físicamente, pero sí sensorial. Entonces, por lo tanto, es una discapacidad y eso se debe respetar. Porque las personas, al no escuchar, ya hay una limitación. Yo siempre digo a los alumnos míos que las personas sordas, yo no les tengo lástima. No les tengo lástima porque ellos no tienen ningún tipo de problema para tener lástima. Y si trabajas con lástima, no los vas a desarrollar a ellos nunca. ¿Cuál es el trabajo? Yo les digo a ellos, para mí la comunidad sorda es como ustedes en otro país, que hablan una lengua diferente y que ustedes no sepan comunicarse con ellos. Si ustedes los miran así, van a cambiar la óptica de la lástima. Para mí es ustedes en Francia, que se habla en París, francés. Entonces, por lo tanto, no pueden conocer ustedes el francés. Y hay una barrera comunicativa. Eso sucede con las personas sordas. Hay una barrera comunicativa por el lenguaje. Pero por lo demás, ellos pueden estudiar, formarse, trabajar en cualquier tipo de actividad.
Con Julio Mujica Roy hemos estado conversando en estos casi 30 minutos de programa. Ha sido un diálogo exquisito, donde la retroalimentación tanto de lo que nos ha explicado, su historia de vida, como la importancia de incluir en la comunidad a este grupo que no es despreciable. Aquí en Te Presento A hemos tenido hoy la posibilidad de eso. En un mundo donde no existan barreras comunicativas, en un mundo donde las señas sean los colores y los sonidos que adornen el ambiente, a ese mundo aspiramos. Gracias, Julito, por permitirnos contar tu historia, y usted regrese el próximo sábado. En una cita similar les proponemos otro acercamiento con un pinareño con una historia tan enriquecedora como esta. Hasta entonces, tenga una excelente jornada. Thank you.